vamos a tratar acerca de la metafísica, pero esto que les voy a presentar es ya la metafísica de Aristóteles, desde Aristóteles, ¿ya? Entonces, acá hay una situación problemática. ¿Cuál es la situación problemática? Platón, en cierto sentido, dentro de la estructura de su pensamiento, soluciona el gran problema de Parménides y Heráclito. O sea, se queda con las dos propuestas, ¿no? Se queda con las dos propuestas, las articula dentro de su propia estructura en el mundo sensible, en el mundo inteligible, pero se quedó con las dos propuestas. Parménides está en el mundo inteligible con el ser, ¿no? Y en el mundo sensible está Heráclito con el devenir, con el flujo universal, ¿no? Pero para eso Platón lo que ha hecho es hacer una ruptura en la realidad. ¿Entienden? Una ruptura en la realidad. O sea, esta realidad está dividida, está rota, ¿no? No hay una unidad. Entonces, la solución es paradigmática, modélica, ¿no? Perfecta en el sentido del pensamiento de Platón, pero cuando llega Aristóteles lo examina y no le convence. O sea, Aristóteles es un platónico más, estudiado en la academia, ha estudiado en la academia, sabe, estudiado casi como 20 años y domina a profundidad las teorías de Platón. La cuestión es que no le convence esta dualidad, esta excisión, ruptura que hace Platón en la realidad, pues termina siendo para Aristóteles problemática. Entonces, ¿cómo lo va a solucionar Aristóteles? Planteando su famosa metafísica. Metafísica, que es lo que voy a explicar a continuación. Prácticamente lo que hace Aristóteles es tratar de armonizar la teoría de Platón en una sola realidad, que es la única que existe aparentemente. O sea, esta realidad es la única que nosotros podemos dar razón. Una de las críticas que hace Aristóteles a Platón es decir, ya teníamos un mundo por explicar, que es este mundo, y tú nos creas otro problema porque nos hablas del mundo inteligible y ahora yo tengo que hablar del origen del mundo sensible y del origen del mundo inteligible. Ahora, eso en el mito se resuelve muy fácilmente, pero no es convincente para Aristóteles. Aristóteles en su metafísica lo que va a hacer es crear una serie de términos que designen a la realidad. Por eso la metafísica es un poco compleja y ardua y difícil de entender, porque tienes que tener que comprender varios términos y en tratar de pensar como Aristóteles para ver cómo miraba la realidad en sí misma. Pero sin metafísica no existe básicamente la filosofía antigua. O sea, la metafísica es el gran invento de Aristóteles y es el gran fundamento de lo que luego es la filosofía medieval, hasta la Edad Moderna, donde se rompe otra vez la metafísica y los modernos volvieron sobre la nociología. Pero básicamente la realidad misma explicada a través de la metafísica de Aristóteles es la solución canónica a toda la realidad, a todo nuestro pensamiento. Entonces, voy a explicar una serie de conceptos muy básicos que ustedes necesitan entender, para que luego se pueda entender más fácilmente el pensamiento de Aristóteles. Aristóteles, por eso es que a partir de su metafísica se le dice, se le designa que es un filósofo realista, realista, o sea, Aristóteles quiere explicar la realidad por la realidad misma. En cambio, Platón ha explicado la realidad creando un mundo de ideas. Por eso se le llama idealismo filosófico al pensamiento de Platón. Aristóteles es realismo, ¿ya? Entonces, ¿qué conceptos, qué temas encontramos en la metafísica de Aristóteles? Bueno, comienza Aristóteles a hablar del ente, de la estructura del ente, de conceptos como sustancia, accidentes, acto, potencia. En lógica va a hablar del principio de no contradicción. También en metafísica vuelve a tratar bueno, y esto de los trascendentales prácticamente es pensamiento de Santo Tomás de Aquino, sino que lo he articulado aquí porque está correlacionado con el pensamiento de Aristóteles. Pero vamos a empezar por definir qué es la metafísica para Aristóteles. Dice, vamos a ver, tenemos acá.
una noción. Aristóteles dice que la metafísica es el estudio de las causas últimas, los principios primeros y más universales de la realidad. De la realidad. Básicamente la definición de la filosofía, si te fijas bien. Vamos a definir qué es una causa última contraponiéndola con el concepto de causa próxima. Una causa próxima es la que produce, o son las que producen de modo inmediato determinados efectos, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo del buen clima, yo tengo que decir inmediatamente que el buen clima lo causa, dice, la presión atmosférica, ¿no? El aumento de la presión atmosférica es causa del buen tiempo, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué en Chiclayo hay un clima más fácil para vivir que, por ejemplo, en una ciudad como Juliaca? Porque aquí hay un aumento de presión atmosférica, hay la columna de aire, es más fácil de respirar, etcétera, pero en cambio en alturas no. Entonces, ¿cuál es la causa próxima del buen clima? La presión atmosférica. Y hay una ciencia que lo determina eso, la meteorología, no sé, ya está. Si yo hablo de la salud en el ser humano, yo digo, ¿por qué una persona tiene buena salud? Y una de las causas, dice, es el corazón el que impulsa la circulación sanguínea, ¿no? Entonces, la causa próxima es como puede haber otra causa, ¿no? Otra causa. Entonces, cuando hablamos de causas próximas, dice, son las que producen de modo inmediato efectos determinados, ¿no? Entonces, todas las ciencias particulares son particulares justamente porque examinan causas próximas. Tratan de determinar cuáles son las causas próximas. Esto no lo estudia la metafísica. La metafísica estudia causas últimas. ¿Qué es una causa última? Dice, son las que extienden su influjo a todos los efectos de un determinado orden. Extienden su influjo. O sea, la causa última está al último de una secuencia de causas. Todo va a terminar en esa causa última, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de política, este señor hasta el año pasado, ¿no? Era el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Era la causa última del gobierno de su país. O sea, todo aquello que él determinaba o decretaba en su país, en política, en tema de política, se ejecutaba dentro de las fronteras de su país. ¿Me dejo entender? Entonces, tú puedes ver la aplicación de lo que él decía en un estado como Texas, y él estaba en Washington y él lo había decretado, y se comenzaba a ejecutar en todo el ámbito de su país. Es la causa última del gobierno de su país. ¿Entienden? Así se entiende la causa última. Aristóteles en ese sentido habla también de la realización de la persona. Entonces dice, ¿cuál es la realización de la persona o la ciencia que lo estudia o el fin último de la persona? Y Aristóteles dice, tiene que ser algo que toda persona aspire y todas las personas lo hagan. La felicidad, dice Aristóteles. Y en ese sentido, también Aristóteles habla, por ejemplo, bueno, Aristóteles no, para el cristianismo se dice de que esa felicidad se llama el cielo, la beatitud, ¿no? La beatitud. Entonces, estas son las causas últimas. A diferencia de las causas próximas, las causas últimas lo que intentan es dar razón de por qué todas las cosas se orientan. En ética, por ejemplo, Aristóteles va a decir lo siguiente, ¿no? Entiendan, dice, tú y yo estamos viviendo nuestro día a día, nuestras acciones, y aparentemente, dice Aristóteles, por ejemplo, tú te levantas en la mañana y te miras en el espejo, te lavas la cara, te cepillas los dientes, utilizas el baño, después vas, desayunas, después puedes salir a caminar, a hacer un poco de ejercicio, a correr, luego te conectas a tus clases, luego en la tarde te puedes ir a jugar PlayStation, o sea, puedes hacer múltiples cosas que aparentemente cada una de las actividades no tendrían relación unas con otras, aparentemente, ¿no? Te entiendo, te explico. A ver, entonces, ¿para qué te lava la cara? Tú puedes decir, me lavo la cara para no dormirme o para quedar más presentable, ¿no? ¿Para qué desayunas? Para no tener hambre, ¿no? ¿Para qué vas a correr? ¿No? Para tener buen físico. Aparentemente no tienen correlación. Aristóteles dice, no, 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 ojo, presta atención. Sí tienen correlación. Cada una de las causas que tú las haces indistintamente, dice Aristóteles,
Las haces por una causa última. ¿Cuál es la causa última? Las haces porque quieres ser feliz, dice Aristóteles. La felicidad, la perfección última es lo que todos los seres humanos buscamos. Eso es lo que estudia la metafísica, las causas últimas. ¿Entendido? Por eso dice, la metafísica considera absolutamente la causa absolutamente última de todo el universo, investigando cuál es, cómo influye en el mundo y qué naturaleza tiene. Esto es lo que estudia la metafísica, y así se define la metafísica, como las ciencias de las causas últimas. Luego también se dice de los principios primeros y más universales. Y hemos hablado de principios, ¿no? El arjé. Entonces la metafísica también va a estudiar el arjé, el principio que organiza toda la realidad. Y eso es lo que va a explicar a continuación Aristóteles, ¿no? Vamos a ver. Volvemos, primero hemos estado en la noción de metafísica. Ahora pasemos a definición de metafísica. ¿Qué dice Aristóteles? La metafísica es la ciencia del ente en cuanto ente. Este término a veces lo he mencionado, pero aquí ya aparece y espero que lo entiendas. Te lo voy a explicar para que lo puedas entender. ¿Ya? Esto lo paso porque esto es, en fin, la comparación de la filosofía con las ciencias particulares. Aquí está. ¿Cuál es el objeto material de la metafísica? Objeto material. Es el ente. Ciencia del ente en cuanto ente. Es el ente, ¿no? ¿Qué es ente? Dice, ente deriva del término griego on, que se ha traducido al latín ens, y la palabra ente deriva del genitivo entis, que es también el participio presente del verbo esse, ser o estar, ¿no? Del verbo ser. Por lo tanto, ente es igual a seres. Cuando Aristóteles dice que la metafísica es la ciencia del ente, es la ciencia de los seres. ¿Quiénes son los seres? Las realidades, las cosas. Todo lo que tú ves alrededor tuyo, Aristóteles no le llamaría ser, o realidad, o cosa. Le llama ente. ¿Entendido? La ciencia del ente. ¿Y por qué se dice que es la ciencia del ente en cuanto ente? Y ahí se habla del objeto formal de la metafísica. Si yo le estudio al ente, por ejemplo, en su condición en cuanto que tiene salud, eso ya sería una ciencia particular, la medicina. Si yo lo estudio al ente en cuanto tiene vida, eso sería una ciencia particular que es la biología. Si yo lo estudio al ente en cuanto que puede ser calculado o contado, esa es la ciencia particular de las matemáticas. Entonces, no, la metafísica es el estudio del ente en cuanto ente. Por eso se dice, es el ente considerado en su condición de ente. La metafísica es el estudio del ser en cuanto es, en cuanto tiene ser, en su calidad de ser, no en su calidad de vida, de vida, de salud, de contabilidad, no, en su condición de ser. ¿Entendido? Entonces, toda la realidad para Aristóteles es, por lo tanto, la metafísica estudia toda la realidad, por la realidad en sí misma, mientras que las ciencias las sectorizan y estudian un aspecto de la realidad, la metafísica lo estudia por el mismo hecho de ser. ¿Entendido? Vamos a ver. Entonces dice, ojo, la metafísica, aunque trata de todas las cosas, no es la suma de las diversas ciencias. No es que yo agrupo todas las ciencias y eso es la metafísica. No, no, no. Sino algo distinto. Estudia un aspecto propio y específico que los saberes presuponen, el ser de las cosas. ¿Te acuerdas que ya habíamos hablado previamente con Parménides, que Parménides define el concepto de ser, bueno, más que lo define, da características? Aquí lo que le interesa a Aristóteles es volver sobre ese concepto de ser y explicarlo y demostrar que en la realidad existe el ser, pero en otro sentido. Ya lo vamos a explicar. Ahí está. Y por supuesto, cuando Aristóteles quiere hallar el ser de las cosas, inevitablemente hay que hablar de lo que causa el ser de las cosas. Y ahí Aristóteles va a hablar de Dios. O sea, Dios para Aristóteles es el sumo ser, el ser que viabiliza todo. Bueno, esto ya es
básicamente la interpretación de Santo Tomás de Aquino. Pero sí, Dios tiene que existir y ese tiene que causar el ser a las cosas para Aristóteles, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Cómo se origina el término metafísica? Vamos a ver. Lo curioso es que en la filosofía, en las obras de Aristóteles, no hay ninguna obra que se le llame metafísica. Entonces, a Aristóteles la designa, la llama filosofía primera, porque es la base, es la condición de las otras disciplinas que serían las filosofías segundas. No se puede entender a Aristóteles, la ética, la antropología, la teodicea, la política, sin primero tratar la metafísica, ¿ya? Por eso le llama filosofía primera. ¿Quién es el que acuña el término metafísica? Es el 14º escolarca de la escuela del Liceo. En el siglo I este señor se llamaba Andrónico de Rodas. ¿Qué sucedió? Alrededor de eso hay una especie de anécdota. Entonces estamos hablando de una época, para que puedan entender, ¿no? Las obras de Aristóteles se escribían en libros. Imagínate libros como una serie de papiros, una serie de pergaminos envueltos, ¿no? Y todos los libros tenían su propia identidad temática, unidad temática, ¿no? Entonces, este señor en el siglo I está en el Liceo y se propuso ordenar todas las obras de Aristóteles. Y según cuenta la tradición, pues las coloca como una especie de librero, imagínate los papiros, ¿no? O los pergaminos, y los comienzan a organizar. Sus discípulos le comienzan a preguntar, maestro, ¿y este pergamino que habla sobre las constituciones, en dónde lo agrupamos? Colóquenlo en los libros de la política. Y este que habla acerca de las virtudes, ¿no? De la prudencia, de la justicia, colócalo en ética, ¿no? Esto que habla sobre la vida de los animales, colócalo en la física, ¿no? Esto que habla acerca del cosmos, colócalo pues también en la física, ¿no? Esto que habla sobre los principios de las refutaciones sofísticas, eso colócalo en la lógica. Y así fueron organizando todos los libros de Aristóteles por temas, por disciplinas filosóficas, tal vez como lo entendemos ahora, ¿no? Pero resulta que había una serie de libros, escuchen bien, que no calzaban en ninguno de las disciplinas, o sea, no correspondían ni a ética, ni a política, ni a antropología, ni a psicología, ni a nada, y los discípulos le preguntaron, ¿y estos pergaminos, estos que tratan acerca del ser, del ente, la sustancia, los accidentes, el cambio, etcétera, ¿dónde los colocamos? Y les dijeron, colócalos más allá de los libros de la física. O sea, estaban los libros de la física, los libros que se ocupaban de las realidades físicas, y estos libros se agruparon y se les colocaron simplemente por una situación del espacio, más allá, o sea, un poquito más allá, ¿no? Eso. Y ahí se colocaron toda esa serie de libros. Y a partir de ese entonces se les comenzó a llamar los libros de la metafísica, que significa ta metafísica, significa los libros que están más allá de la física. Esto que parece un chiste de mal hecho, ¿no? Porque al final simplemente designa un lugar en un espacio concreto, vino a ser significativo. Los libros de la metafísica son los libros que están hablando de elementos que están superpuestos, sobreentendidos y que existen más allá de la física, en el ámbito de lo físico. O sea, son cosas que en realidad no las puedo tocar, no las puedo sentir como lo físico, pero sin lo cual lo físico no tiene ninguna comprensión. Esos son los tratados de la metafísica. ¿Entendido? Y a partir de entonces se comienzan a llamar la metafísica o los libros de la metafísica. ¿Entendido? Luego, en el siglo XVII aparece este señor que es Christian Wolff, es un filósofo ilustrado. Entonces, los modernos siempre van a querer diferenciarse de los clásicos y van a inventar sus propios términos. Y le cambió de nombre, le puso ontología. Ontología proviene del griego ontos, que viene del ser, ¿no? El tratado del ser prácticamente, que es exactamente lo que tratan los libros de la metafísica. ¿Entendido? Muy bien, avanzamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no
no esté quedando claro. Avanzamos. Vamos a ver. Entonces, vamos a hablar de la estructura metafísica de la realidad. ¿Cómo es la realidad para Aristóteles? En primer lugar, la realidad está compuesta de entes para Aristóteles. ¿Qué es el ente? Le hemos dicho que entes son los seres, las cosas, ¿no? Todo lo que existe. Aquí vamos a ver, dice, etimológicamente en latín, ente se define como id quod es, lo que es. Aquí está la traducción, lo que es. Cuando hablamos del ente, significa que dentro del ente está el concepto que abarca todo género de realidades. Todo género de realidades. O sea, todo lo que tú quieras llamar o mencionar o designar en la realidad es ente. Una mesa es un ente. Un caballo es un ente. El planeta es ente. Dios es un ente. Una planta es un ente. Un sentimiento sería un ente. Una idea es un ente. El amor es un ente, etcétera. Todo es ente. Ente es todo, todo es ente. Desde la metafísica. ¿Entendido? Por eso dice ente es lo que es, ente es lo que existe, ente es lo que es real. Lo que es real. ¿Entendido? Entonces, ahora, vamos a ver. Los seres es igual a entes. En metafísica ya no vamos a utilizar el término seres o el término ser. En sentido rápido, llano, vamos a hablar de entes. Entonces, para hablar del gatito, tú vas a decir el ente. Para hablar de los pajaritos, el ente. Para hablar de esta fruta, el ente. Para hablar de la canasta, el ente. Para hablar de la persona, el ente. Para hablar de Dios, el ente. ¿No? Vamos a utilizar el término ente. Borra de tu cabecita cuando en metafísica leas algo, vas a encontrar el término ente, no el término seres, ¿ya? Entes o entes, ¿ya? Dice Aristóteles, ente son las cosas que existen en el mundo, todo lo que existe en el mundo. Ahora muy bien, el ente está compuesto de dos elementos, escuchen bien. Se dice, el ente es id quod est, ¿te acuerdas, no? Id quod, lo que es. Cuando yo digo lo que, el id quod se refiere a un sujeto. Siempre que hablo de un ente, estoy hablando de alguien o de algo, ¿no? Acá dice algo que es. Un sujeto. La realidad a la que le corresponde el ser o ser, ¿no? Por ejemplo, si yo digo el id quod, ¿quién es? Este algo, este alguien es esta señorita, esta persona. Y esta persona está realizando un acto que se está riendo. Por eso yo digo, ¿de dónde proviene la risa? De ella, ¿no? El sujeto. ¿Me dejo entender? Ente es algo. Y ese ente que es algo también realiza una operación. El es. ¿Y what es? Aquí estamos hablando del es. El es el acto. Primero, el acto más importante, el acto más designativo del ente. Sin el es, no puede existir el algo o el alguien, no puede existir el sujeto, dice Aristóteles, ¿no? Por eso dice, es el es de esa cosa. El es el acto, la perfección máxima, ¿no? La perfección propia de ese sujeto. El es por lo cual existe, dice Aristóteles, todos los entes, y en particular este ente. Por ejemplo, si yo digo, el sujeto, ¿quién es quién es esa señorita? Es una persona, o sea, existe, es una persona. ¿Qué está haciendo? Está riendo. Entonces, el reír es el acto de la persona que ríe, es la acción, es la acción. Lo más perfecto de un ente es ser. Y a partir de eso, Aristóteles comienza a decir de que el ser y el ente, hay una relación entre el ser y el ente. Todo ente tiene ser y todo ser se corresponde con el ente. Entonces, aquí está entendiendo de una manera distinta Aristóteles al concepto de ser. Vamos a hablar rápidamente de eso. Por acá tengo un esquema. Aquí está, vamos a ver.
Vamos a ver. Volvamos a Parménides rápidamente. ¿Qué nos ha dicho Parménides? Parménides, cuando ha hablado del ser, estas son las características que ha dicho del ser. Acá está su famosa frase. El ser es y el no ser no es, ¿no? Eso es lo que nos ha dicho Parménides. Y a partir de eso se ha explicado que para Parménides el ser es lo pensable, lo inteligible, es decir, lo que se puede captar por la inteligencia, es lo decible, lo que se puede decir, lo que se puede predicar. Todo lo que yo conozco, observo, lo predico y por lo tanto primero es y después hablo de eso, ¿no? ¿Qué otras características dice Parménides? Habla del ser como uno, habla del ser como único, el ser es eterno, no engendrado, inmutable también, y está determinado, es limitado en ese sentido de perfecto, ¿no? Está acabado, ¿no? Acabado, perfección máxima. Y se le representa con la figura de la esfera, ¿se acuerdan, no? Esto es Parménides. Entonces, Parménides entendía el ser en un sentido unívoco. ¿Qué es un sentido unívoco? Un solo sentido, una única forma de explicar y predicar el ser. Esto es Parménides. Parménides, ¿no? Entonces, para Parménides, toda la realidad es, y el ser es lo único que existe, ¿no? No existía nada más. El resto eran engaños de los sentidos, ¿no? Lo que había postulado Heráclito. En cambio, Aristóteles, cuando comienza a explicar el ser, habla de lo análogo. Análogo. ¿Qué significa análogo? Aquello que es en parte semejante y en parte diferente. En parte semejante y en parte diferente. Aquí hay un avance, porque Aristóteles dice, la realidad es, pero en distintas formas. Entonces, ya no entiende al ser como Parménides en un solo sentido y nada más, sino el ser tiene muchas expresiones, y acá hay algunas de las que más le interesa a Aristóteles explicar. El ser, dice, puede ser una sustancia, luego ya van a entender, se va a explicar el concepto de sustancia, se puede expresar como un accidente, luego vamos a entender qué es un accidente, se puede entender como acto y potencia, hay seres que están en acto, hay seres que están en potencia, y eso designa su actividad, pero siguen siendo seres. Aquí también se habla del cambio, ¿no? Hay entes que están cambiando porque están en acto y pasan a potencia, o están de potencia y pasan a acto. Explicaremos esto. Y también el ser se dice de aquello que se conoce y es verdadero, ¿no? Ahí está, esto está dentro del ámbito de la lógica. Hay una cita de Aristóteles, dice, el ser se dice de muchas maneras. No hay un sentido único, exacto, unívoco, ¿no? Sino un sentido análogo. Por lo tanto, dice Aristóteles, el ser eres tú, el ser, o tú tienes el ser, y la planta también tiene ser, y la mesa tiene ser, y ese animal también tiene ser, y Dios también tiene ser, todos participamos del ser, pero el ser en sentido análogo, participamos en parte semejante, todos tenemos ser, y en partes diferente. Hay gradación de ser, hay gradación de ser. Esta es la explicación de Aristóteles sobre el ser. Y así prácticamente corrige a Parménides, ¿ya? Y por lo tanto, entiendes que en este sentido, Aristóteles ya no tiene que dividir la realidad. Aristóteles dice, este mundo es el único que existe, ya no habla de dos mundos, mundo sensible, mundo de las ideas, ya no, como Platón no, sino este mundo es el único que existe, es lo único que vemos y observamos. Entonces, el cambio se está dando aquí en este mundo, pero en estas actividades propias del acto y la potencia, de la sustancia y los accidentes. Entonces, pero sin dejar de ser, el ser sigue siendo en cada uno de los entes de una manera distinta, se están expresando de una manera distinta. Lo que Platón había entendido como la idea, para Platón el ser es la idea, lo que les estaba explicando a su compañera cuando me preguntó, el ser es la idea, y el sumo ser, o la suma belleza, o el sumo bien es la idea perfecta, Dios para Platón. Aristóteles lo aterriza y dice, no, 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 que me hablas de un mundo ideal, hay que bajar la idea a la tierra, bajo la idea a la tierra, bajo la idea, esta realidad sensible, que es la única que existe, y el ser se expresa en esta realidad sensible. Y ahí está, y ahí habita. Todo está condicionado por el ser.
¿Entendido? Así es como lo explica Aristóteles. Volvemos a la presentación. Vamos a ver. Entonces, tenemos aquí relaciones entre el ser y el ente. Para Aristóteles, por lo tanto, hay una implicación recíproca. Todo ente tiene ser y todo ser es un ente, ¿no? Ahí está, hay una correlación. Y entonces, ¿pero qué pasa con aquellos entes que yo no puedo tocar, sentir, palpar? ¿Dónde están? Por ejemplo, los números, las ideas, ¿dónde están? Porque para Aristóteles ya no existe el mundo de las ideas. ¿Dónde están? Y es ahí donde Aristóteles habla de los famosos entes de razón. ¿Qué son los entes de razón? Entes que dice que algo a modo de ente que solo está en la inteligencia humana, en la inteligencia humana. O sea, están dentro de ti, en tu cabeza. Ahí viene el concepto que nosotros tenemos. El ente de razón está ahí, dentro de ti, pensado perfectamente, pero está en tu cabeza, ¿no? En tu mente. Entonces, ¿dónde está el unicornio? El unicornio, por ejemplo, es un ente de razón que tiene características de otros elementos reales, pero imaginado o visto de esta manera, solamente existe en tu cabeza. ¿Dónde están los entes de razón, por ejemplo, los personajes de las obras literarias, como El Quijote y Sancho Panza? Está en la obra de Cervantes. O sea, primero estaba en la mente de Cervantes. Cervantes lo escribe y lo coloca en su obra. Escuchen bien. Y cada vez que tú lo lees, esos entes de razón existen en ti, que los está recreando, leyendo, comprendiendo sus aventuras, ¿no? ¿Dónde están los personajes de las películas? Por ejemplo, si tú te encuentras con el, no sé, Chris Evans, si viajas a Estados Unidos, te encuentras con Chris Evans, no vas a saltar y decir, ay, Capitán América, deme un autógrafo. No, es un ente de razón. Su personaje de Capitán América funciona en las películas de Marvel. En la vida real es Chris Evans. ¿No? Me dejo entender. Esos son los entes de razón. Los números serían entes de razón también, ¿no? Y a partir de eso, Aristóteles comienza a explicar este concepto, la esencia. Menudo problema. Esto es lo que trataba de encontrar Sócrates con su método socrático. ¿Qué es la esencia? Todo ente, escuchen bien, tiene algo que lo designa de una forma o de otra, que lo hace ser de una forma o de otra. Esta es la esencia. La esencia, dice, es aquello que hace que una cosa sea lo que es. Todos los entes tienen una esencia. Entonces tú por la esencia sabes y categorizas, ¿no? Por ejemplo, dices pera, manzana, sandía, plátano. ¿Qué son? Frutas. ¿Cuál es la esencia? Fruta. ¿Y cuál es la definición de esencia? Ahí está. Entonces, esto es, todos los entes tienen una esencia, algo que hace que sea una fruta y no sea una verdura, que sea una verdura y no sea una piedra, que sea una piedra y no sea un animal, por su esencia. Eso es lo que dice Aristóteles. Entonces, ahí está. Cuando tú vas en la realidad y comienzas a observar, tú dices, ¿qué es esa cosa? Y por su esencia la reconoces. Ah, ese es árbol, es un ser vivo que se le llama árbol. ¿Qué es esto? Es un perro, es un ser vivo que mueve la cola, ladra y dice, wow, perro, mamífero, tú puedes encontrar, a partir de eso se arma la ciencia, ¿no? Mamífero, cuadrúpedo, etc, 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 perro, ¿no? Del género canino, perro. ¿Qué es esta persona? Esta persona es un hombre, un ser humano, y que tiene una función, es un cazador. Las esencias son los nombres. La realidad está designada por nombres. Y los nombres es aquello que hacen que los entes sean de un modo y no sean de otro. ¿Me dejo entender? Yo cuando conozco un ente, rápidamente identifico su esencia y digo, ah, este es esto y no es lo otro, ¿no? Me dejo entender. Y correlacionado a la esencia está el concepto de naturaleza. ¿Qué significa el concepto de naturaleza? Presten atención. Naturaleza.
A todo ente, en cuanto a su esencia, que es el modo de ser, le corresponde un modo de actuar. La naturaleza es el modo de actuar, ¿no? La esencia es el modo de ser y la naturaleza es el modo de actuar, ¿no? Entonces tú en cuanto modo de ser, en cuanto esencia, tú sabes qué es un árbol. Y en cuanto que sabes que es un árbol, tú esperas que el árbol actúe, entre comillas, actúe, porque el árbol no hace acciones, sino esperas que el árbol se comporte, si lo puedes decir así, de una manera. Entonces, ¿qué le puedes pedir al árbol? Al árbol le puedes pedir frutos. Entonces, la naturaleza del árbol es eh, sembrarlo, crecer, verlo crecer, florecer y un momento dar sus frutos y luego secarse. Esa es la naturaleza del árbol. Hay un nuevo concepto de naturaleza, ¿no? Como aquello hacia lo cual las cosas están perfeccionándose para un momento eh, llegar a su máxima expresión, ¿no? Ahí está, el árbol, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del perro? La naturaleza del perro es que muerda, es que se rasque, ¿no? Es que gruña, no sé. Esa es la naturaleza, ladre, ¿no? Es la naturaleza del perro, ¿no? Entonces, en base a eso, tú, conociendo las esencias, tú tienes que, por sentido común, reconocer también su naturaleza. Tú no puedes coger a tu gato, por ejemplo, y decir, ay, pero como existe la canción El gato volador, y yo lo cojo al gato y le digo, bueno, voy a hacer realidad la canción, ¿ah? Porque los gatos no caen, los gatos vuelan. Entonces lo tiro desde el cuarto piso de mi casa y digo, a ver, vuela. Y lo tiras. El gato no tiene alas. El gato va a caer, sí, tal vez con estilo, ¿no? Tiene su naturaleza que cae siempre de pie, pero está cayendo, no está volando, ¿no? Entonces su naturaleza es eso. Su naturaleza es eso. Entonces tú no le puedes pedir al gato algo que no le corresponda por naturaleza, porque su esencia es la de ser un felino doméstico. ¿Entendido? Esto es muy importante. El concepto de esencia es muy importante dentro de la ética. ¿Por qué dentro de la ética? Porque si tú conoces su esencia y reconoces su naturaleza, es muy fácil preguntar en el hombre cuál es su esencia. Es una esencia humana, es su naturaleza, es una naturaleza racional, dice Aristóteles. Entonces, lo que tú esperas del hombre es que actúe racionalmente, actúe como una persona que piensa y que realice sus acciones en ese orden racional, ¿no? La ética, por lo tanto, es seguir los preceptos de la naturaleza para que el hombre alcance su máxima perfección, que Aristóteles llama felicidad. ¿Entendido? Es muy fácil en ese sentido estructurar o comprender la ética clásica. ¿Me dejo entender? Complicaciones de negar el concepto de esencia o el concepto de naturaleza, para que lo puedan entender rápidamente. Los filósofos modernos y contemporáneos dijeron que no existe ninguna esencia, que las esencias no existían, y por lo tanto la naturaleza tampoco existe. Y eso vemos deformidades en la vida real. Entonces te has encontrado noticias que ya no es actual, sino ya es antiguas, del famoso hombre transespecie. Este señor en Reino Unido que le pide al gobierno que se le reconozca como hombre perro. O sea, él no se define como ser humano, se define como perro. Dice que su esencia es la de ser un perro. Y vive en una jaula, se pone un disfraz de dálmata y gruñe o ladra y está metido en su jaulita y lo sacan a pasear con su cadenita. Esto es real, señores, porque los filósofos contemporáneos, un momento exacto, entre ellos Sartre, dice, no existe ninguna esencia. El hombre no tiene ninguna esencia. El hombre puede ser lo que se le pegue en gana. No existe ninguna naturaleza humana. Esta es una invención, dicen los filósofos modernos. Entonces, y a partir de eso viene la discusión del género también, ¿no? No existe ningún género, pues lo biológico no es determinante, dice, ¿no? Entonces, si tú quieres ser, te miras, eres hombre biológicamente, pero como no existe una esencia, una naturaleza, tú puedes ser mujer, tú puedes ser gay, tú puedes ser lesbiana, tú puedes ser binario, tú puedes ser no binario, tú puedes ser trans, tú puedes ser tanta variedad como imaginación puedas tener, porque no existe ninguna esencia, nadie te puede venir y decir lo que eres. Esto para los griegos es improbable. Todo
ente tiene una esencia y en cuanto es una esencia, tiene una naturaleza, una forma de ser. ¿Entendido? Entendido. Ahora, falta el otro elemento que también es importantísimo, importantísimo, es el concepto de ser, de ser. Y esto de aquí ya es prácticamente es pensamiento de Santo Tomás de Aquino. O sea, Aristóteles habla del ser en sentido análogo, nada más. Tiene otros alcances, ¿no? Comienza a explicar el ser como lo más importante del ente. Pero Santo Tomás de Aquino comienza el acto primero de todo ente. ¿Qué significa el acto primero de todo el ente? Si no existe este acto, no se da la existencia. O sea, por el ser nosotros existimos. Tal vez la evidencia más mm, práctica del ser es la existencia. Ojo, no liguen ser con vida, porque hay entes que tienen ser, pero no tienen vida. Por ejemplo, una piedra. Una piedra tiene una esencia, una piedra tiene ser, pero una piedra no tiene vida. Una piedra existe, pero no tiene vida. Un libro existe, pero no tiene vida. Entonces, el ser es mucho más que la vida y es mucho más que la existencia. El ser es el acto primero del ente, ¿no? Heidegger en ese sentido nos dice que etimológicamente ser significa brotar, vivir, permanecer. Todos los entes, en cuanto que son, tienen ser, ¿no? Acá dice la peculiaridad de la cuestión del ser radica en que todo es, no existe nada que no sea. Y en este sentido es muy similar a lo que dijo Parménides, ¿no? Parménides. Ahora, ninguna de las cosas creadas es ser puro, porque si dirías, yo soy el ser puro, significa que tú eres el ser por excelencia. Ninguna de las cosas creadas, está hablando ahí, creadas es ser puro. Todas las cosas creadas tienen modos determinados de ser, es decir, todos los entes creados somos esencias. La esencia restringe el concepto de ser. El único ser por excelencia, el único ser que es el ser puro, el ser en sí mismo y por sí mismo, ¿quién sería? A ver si lo han entendido. ¿Quién sería el único ente que es el ser por excelencia? ¿Lo entienden? ¿Alguien quiere responder? ¿Ya ¿El ser que? humano? No. El ser humano es un modo Dios, de ser. Es un modo de ¿Dios? ser. ¿Quién? Dios. Dios sería el único ser por excelencia. Así muy fácilmente, Santo Tomás de Aquino dice, Dios es el sumo ser, es el sumo ser, es el ser que le compete, simplemente tiene la perfección, el acto de ser en sí. Su esencia y su acto de ser se identifican. El resto somos modos de ser. O sea, ¿cuál es nuestro modo? La esencia, nuestra esencia tiene dos sentidos. Un sentido positivo porque nos diferencia. Yo por la esencia digo, yo soy ser humano. Entonces digo, sí, pero no soy animal, no sé, como, no soy un perro, por ejemplo, ¿no? Yo soy ser humano, pero no soy una planta. Yo soy ser humano, pero no soy una piedra. El concepto de esencia tiene un concepto positivo porque me define de una manera, pero también tiene un concepto restrictivo, un sentido negativo, porque al yo ser de esta manera, yo ya no puedo ser ninguna de las otras cosas. Y tampoco soy el ser absoluto, ¿no? No sé si ustedes han visto Pokémon, ¿no? En Pokémon, ¿no? Los Pokémones evolucionan. Pero había un Pokémon que podía ser todos los Pokémones posibles. ¿Se acuerdan de ese Pokémon? Que se transformaba y se convertía en todos los Pokémon que eran como una especie de gelatina. Los que han visto ¿Un Pokémon. mordito? Dito, ¿no? Entonces, se podría decir que Dito, escuchen bien, podía hacer todos los Pokémones, podía copiar todas las esencias de los Pokémones y se podía convertir en un Pikachu, un Charmander, un Bulbasaur, no sé, cualquier otro Pokémon, pero la esencia de Dito es ser Dito, o sea, el Pokémon que puede cambiar y un momento exacto se manifiesta como una especie gelatinosa, indeforme, ¿no?
Me dejo entender. El ser es así, perdón, la esencia es así. La esencia te determina y que tú seas de una manera y no de otra. Y a las finales dices, tú eres un modo de ser, no eres el ser único o perfecto, supremo. El único ser único, perfecto y supremo tendría que ser Dios. Dios, ¿no? En Dios se da el acto superior supremo del ser. Del ser. Pero eso ya lo explica prácticamente Santo Tomás de Aquino. ¿Entendido? Entonces, así como en la esencia existe la naturaleza, en el ser existe la existencia. La evidencia más clara del ser es que los entes, por en cuanto que son, existen. Por eso etimológicamente existencia viene de existere o existere, que significa el verbo cuyo participio pasado significa estatus, de cero estar, ¿no? El estar colocado, tenerse, mantenerse, subsistir, aparecer, mostrarse, salir de. La existencia es el acto principal del ser. Todos los entes, en cuanto que son, tienen ser, existen. No liguen, por si acaso, vuelvo a repetir, no liguen existencia con vida. Tú puedes ver una piedra y la piedra tiene el acto de ser. La piedra existe. ¿Cómo sabes que existe? Porque la tienes ahí, está ahí, ¿no? Por acá viene el término pasado, el término significa estar ahí, ¿no? Está ahí, existe la piedra. Lo contrario, que no existe la piedra es que sea nada, lo cual, como lo tienes, es la piedra, existe. Que la piedra no tenga vida y es otra cosa. Ese es otro elemento que luego hablaremos, ¿no? Entonces, todos los entes en cuanto que son, existen. Por ejemplo, una idea existe, tiene ser, sí tiene ser, tiene una esencia, sí, porque la idea puede ser, tú puedes tener una idea de un ente numérico, puedes tener la idea de un ente, de un animal mitológico, tú puedes tener la idea de, no sé, de XX, ¿no? Tiene una esencia esa idea, y también existe. ¿Dónde existe la idea? En tu cabecita, ¿no? Y un momento exacto, tú quieres plasmar tu idea y dices, a ver, lo voy a dibujar, y esa idea se convirtió, existió ahora en un objeto que es un dibujo, que es una pintura, ¿no? Ya sería distinto. Pero en realidad todos los entes existen. El sentimiento también existe. ¿Dónde? Mientras que lo estás sintiendo, ¿no? Tiene una característica. Por eso tú puedes definir emociones o sentimientos positivos. Y esa esencia por la cual tú identificas esa emoción te hace a ti diferenciar qué es la alegría y que se diferencia de la tristeza, por ejemplo. ¿Entendido? Todos los entes, por lo tanto, en cuanto que son, existen. Y en cuanto que existen y son, tienen una esencia precisa y en cuanto a su presencia es precisa, se le puede pedir que tenga una naturaleza, que se comporte de una manera y no de otra. ¿Entendieron, señores? Hasta aquí. ¿Preguntas? Sí, profe. Esto es un poco duro de entender hasta que se habitúen. Normalmente en metafísica, si no comprende los conceptos, lo que tienes que hacer es grabártelos, o sea, memorizarlos. Es muy fácil memorizar, ¿no? ¿Qué es el ente? Ente es todo lo que es. Todo es ente, ente es todo, ¿no? Ente id quod est, ¿no? En latín, todo lo que es. Ente es lo que es, lo que existe, lo que es real. ¿Qué es la esencia? Es aquello que hace que un ente sea lo que es, ¿no? ¿Qué es el ser? Es el acto principal del ente. ¿Qué es la naturaleza? Es el principio de operaciones. A todo ente que tiene una esencia le corresponde un modo de actuar. Esa es la naturaleza. ¿Qué es la existencia? Es estar ahí. Todo ente en cuanto que tiene el ser, existe, está ahí, está dado, está colocado. Pero se lo aprenden de memoria, se acabó. Algún momento en su vida se lo aprenderán. Si no entiendes esto en filosofía, en el primer curso que te estoy enseñando, no vas a entender luego antropología cuando pases al segundo ciclo, ni ética cuando lo lleves en tercer ciclo. Todos se definen por estos conceptos. Son vitales, son importantísimos en la filosofía. Avanzamos un poquito más y luego ya terminamos. Ya nos falta un poquito para terminar con estos conceptos. Nos quedarían simplemente los otros términos. Estamos aquí. Vamos a ver. Vamos a ver rasgos del ser como acto del ente, ¿no? Acto del ente.
Entonces dice, el ser es un acto, una perfección de las cosas. Es cualquier perfección o propiedad de las cosas. El es de las cosas indica una perfección. Por ejemplo, la rosa es blanca. Cuando tú dices la rosa es blanca, ¿qué estás hablando? Que la característica principal de esta rosa, tú ves en esta imagen, es su color, es blanca. De la misma forma, hay que decir que la perfección máxima de todo ente es ser. Es más, el verbo ser o estar es tal vez es uno de los verbos más importantes en todos los idiomas, ¿no? Porque es lo que designa, o sea, el ser te habla de que antes de que la rosa sea rosa, primero tiene que ser. Y para que sea blanca, primero tiene que ser. El acto de ser es el acto más perfecto de todas las cosas, ¿no? De todos los entes. Luego se dice que es un acto universal, es decir, abarca a todos los entes del universo, del microcosmos, del macrocosmos, Dios, hasta la célula más minúscula o el virus más pequeño, todo es un acto universal, ¿no? Por lo tanto, dice, no es algo exclusivo de algún tipo de realidades, sino todas las cosas, que todas las cosas son. Sin ser, no habría nada. Lo contrario al ser es la nada, ¿no? Luego dice, es un acto total y abarca todo lo que las cosas son. Si nosotros si les preguntara, ¿dónde está el ser de la planta? Tal vez alguno me diría, el ser está en la raíz, porque sin la raíz no tiene vida. No, no, no. El ser de la planta está en toda la planta. Toda la planta es, desde la raíz hasta las hojas, hasta las flores, hasta los frutos. Todo en la planta es, ¿no? Por eso dice, el ser es un acto de todas y cada una de las partes de la cosa. ¿Entendido? Dice, y es el acto constitutivo y más radical, aquello por lo que las cosas son. Así como la esencia es lo que hace que una cosa sea de un modo o de otro, por ejemplo, la esencia hace que el león sea león y no sea hombre, y el hombre sea hombre y no sea león y no sea silla. El ser es lo que hace que las cosas sean. Primero, los entes son y luego tienen una esencia. ¿Entendido? Primero es el acto de ser. Y por último, aquí esto también es prácticamente la filosofía de Santo Tomás de Aquino, es un acto intensivo. Miremos, ¿qué es un acto intensivo? Es un acto en el que se da gradación o jerarquía, el ser. Vamos a ver. En escala, en la gradación ontológica más baja, nos encontramos que los entes, nos encontramos con los seres abióticos. Los seres abióticos pueden ser naturales, por ejemplo, este mineral, el agua, la tierra, el aire, ¿no? Seres abióticos, seres que no tienen vida, pero que existen en la naturaleza por sí mismas, ¿no? Y existen seres abióticos que no tienen vida, pero que son producto de la acción humana, de la fabricación humana, por ejemplo, una mesa, ¿no? Una mesa. Lo propio de los seres abióticos, ¿qué es? Los seres abióticos tienen ser, y en cuanto que tienen ser, existen. ¿Entendido? Ser, existen. ¿Ya? Ya está. Luego tenemos, ya empieza con la gradación de la vida, ¿no? Tenemos a los seres que tienen vida en la gradación más baja, ¿sí? Tenemos a la vida vegetativa. Nos encontramos con las plantas. Las plantas. Las plantas tienen ser, en cuanto tienen ser, existen y también tienen vida. Vida. La vida está ligada a su ser. Por lo tanto, tienen un principio que les da vida, ¿no? Ese principio que les da vida es el alma vegetativa, dirá Aristóteles, ¿no? Y ahí se explica la vida vegetativa. Es decir, hay características propias, hay acciones propias de la planta por las cuales se define que es como una planta. Nace, reproduce, crece y se muere. Eso es lo propio de la planta, ¿no? En cuanto a ser que tiene vida. Ya está. Existe, tiene ser, perdón, ser, tiene ser, existe y tiene vida, vida vegetativa, ¿no? Luego tenemos a la vida sensitiva, la vida que se define por los sentidos, por la sensibilidad. Y ahí tenemos a los animales, a los animales. Los animales tienen ser, los animales existen, los animales tienen vida, los animales
conocen, porque a través de sus sentidos, de su vida sensitiva, conocen. Entonces, hay animales que tienen sentidos más desarrollados que el hombre, pero tienen una vida inferior al hombre, ya lo vamos a explicar por qué. Y los animales están sobre los vegetales. También tienen lo propio de la vida vegetativa, pero tienen un añadido especial, el conocimiento sensible. El animal también crece, reproduce, ¿no? Nace, crece, se reproduce y muere, pero el animal conoce. Entonces, vive en manadas, identifica sus crías, ¿no? Eso es lo propio de la vida sensitiva, el conocimiento sensitivo. Luego tenemos a los seres humanos. Los seres humanos son seres que tienen vida, escuchen bien. Entonces, los seres humanos tienen ser, existen, tienen vida, conocen sensiblemente y también conocen intelectualmente. Si lo propio que designa a los seres humanos es la inteligencia y la voluntad. Los griegos hablaban mucho de inteligencia. Ahí está, la inteligencia. Entonces, el ser humano, en cuanto a que tiene vida, también nace, crece, se reproduce, muere, conoce a través de sus sentidos, se conoce a través de la vista, el sentido del oído, el tacto, el gusto, el olfato, pero también conoce a través de la inteligencia y capta ideas abstractas. Este es lo propio del ser humano. En el ser humano hay una división, porque el ser humano, junto con los animales, las plantas, comparten algo que se llama corporeidad. Comparten una expresión material, ¿no? Pero también son seres que tienen espíritu. O sea, todo lo que tiene vida para Aristóteles tiene alma. Por lo tanto, la planta tiene un alma, pero es un alma vegetativa. Si no, no tuviera vida, no creciera, no reprodujera, no diera frutos. Los animales también tienen un alma sensitiva, conocen a través de su alma. El hombre también tiene un alma, pero es un alma espiritual. ¿Cuál es la diferencia con los otros dos? Que su alma es más perfecta porque el conocimiento es inmortal. El conocimiento no se agota, no se acaba. Esta vida espiritual, luego Santo Tomás de Aquino dice que será lo radical en el hombre y que lo asemeje a entidades superiores que para la teología es muy fácil de intuir. Para Santo Tomás, que era santo, cristiano, era muy fácil de intuir. Sobre el hombre existen, por ejemplo, los seres angélicos, los ángeles. Los ángeles existen, tienen ser, en primer lugar, tienen ser, existen, tienen vida y tienen un modo de ser muy preciso, que son solamente espíritus puros. Espíritus puros. Los ángeles no tienen materialidad, tienen vida espiritual plena. A diferencia del hombre, que sí tiene vida espiritual, pero también tiene materialidad. La materialidad en el hombre es una especie de limitación, porque el ángel conoce perfectamente, por eso es que no se equivoca en el actuar. El hombre, en cambio, conoce a través de procesos, es más dificultoso, y en su actuar puede equivocarse, puede errar. ¿Entendido? Y sobre los ángeles existiría para Santo Tomás de Aquino el ser superior, que sería Dios, en quien se da la completa, la absoluta simplicidad. En Dios hay una unidad entre el ser y la esencia, es decir, su ser es lo mismo que su esencia. Su esencia es ser. Y no existe ninguna de las otras divisiones. Dios no tiene materia, Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene sentidos, Dios lo conoce todo, Dios es la inteligencia suprema, Dios es lo más perfecto de todo. Esta es la gradación ontológica, la gradación del ser. Y aquí se entiende muy rápidamente lo que decía Aristóteles. El ser se dice de muchas maneras. Una mesa tiene ser, pero más que la mesa, el ser de la planta es mejor porque tiene operaciones que la mesa no realiza. Y mejor que la planta es el animal, porque el ser del animal le lleva a conocer sensiblemente. Y más que el animal es el hombre. Y más que el hombre son los seres angélicos, los ángeles. Y más que los ángeles, en la máxima gradación del ser estaría Dios, en el cual se da la perfección suprema.